Bienvenidos a esta nueva conferencia del Foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Escurialense, en la que hoy tengo la satisfacción de presentar a nuestro consocio, compañero y amigo Joaquín Serrano. Intentaré ser breve para no robar tiempo a Joaquín, que es quien, sin lugar a dudas, debe disponer de él para exponernos la interesante conferencia que en el día de hoy lleva por título La sanidad en el Madrid del no pasará. Sin lugar a dudas, nadie tan cualificado como Joaquín para desarrollar el contenido de esta conferencia, ya que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y además ha ejercido la profesión médica en las dos vertientes, la civil y la militar. En la vida civil, en la especialidad de Medicina del Trabajo, y en la militar durante 25 años en el Ejército del Aire, en el que ingresó por oposición en 1970 y en el que alcanzó el grado de coronel médico. Por ello, Joaquín es una persona idónea para ofrecernos esta conferencia, ya que no solo puede hablarnos de la problemática y la logística requerida por las acciones bélicas, sino que también puede hacerlo sobre la problemática y las necesidades que la población civil requiere en este tipo de situaciones, las cuales, por desgracia, vuelven a estar de actualidad en el asedio que están sufriendo las ciudades ucranianas en estos momentos. Así pues, Joaquín, y sin más demora, te cedo la palabra para que puedas hacernos partícipes de tu conferencia. Adelante, Joaquín. Hola, buenos días a todos. Miguel, muchas gracias por tus palabras, que sé que son las palabras de un buen amigo, de un gran amigo. Aquí veréis la Cibeles protegida. Imaginaros lo que tuvo que sufrir en ese momento la ciudad de Madrid. El hambre fue verdaderamente tremenda, pero no solamente el hambre, sino las bombas y las agresiones que sufrió Madrid en ese momento por parte de los nacionales, que eran los que estaban rodeando toda la ciudad de Madrid. Más o menos el motivo de esta conferencia para mí han sido dos inputs muy grandes. Por una parte, los recuerdos de la infancia. Los recuerdos de la infancia a mí, lógicamente, me han estimulado y me han estimulado mucho. Siempre me acordaré de las conversaciones que yo oía en mi casa. Yo nací en el año 43, después de la guerra, pero lógicamente de niño escuché lo que se había sufrido y lo escuché en nuestra casa. Y digo en nuestra casa porque mi hermano Juan está aquí presente también, ¿no? Sé las dificultades, el que no se encontraba comida en Madrid, el que nuestro padre tenía que salir a los pueblos de alrededor para, antes de haber comprado una serie de cosas como podían ser calcetines o guantes, hacer un trueque en esos pueblos de alrededor de Madrid para conseguir algo de comida para nuestra casa. Otra de las cosas que recuerdo de la infancia es que no sé si era carne que se traía ya nuestro padre o era carne que se podía conseguir en Madrid, que era la carne de burro. Y sé que oía que se tenía que estar hirviendo durante muchas horas. Entonces la tenían cociendo toda la noche y a mitad de la noche se tenían que poner el despertador, se tenían que levantar y tenían que volver a añadirle agua en esos hornillos de gas, de ese gas ciudad que se llamaba, ¿no? Por otra parte, aparte de estos recuerdos de la infancia que lógicamente me han impresionado y me han impresionado mucho, los trabajos que he leído de una serie de autores también me han estimulado para ir preparando todo esto. En primer lugar, los del doctor José Estelles Salarich, que fue el jefe de sanidad del Ejército del Centro. Este hombre no solamente fue jefe de sanidad, sino que también era el jefe del sindicato médico adscrito a la Unión General de Trabajadores. Por otra parte, Grande Cobian, uno de los grandes nutricionistas, catedrático de la Universidad de Zaragoza,
también es el que me ha hablado, el que me ha, perdonadme, el que me ha hecho, el que me ha, perdona, el que me ha hecho ver las dificultades ya en términos del número de calorías, de problemas vitamínicos, encima que sufrió Madrid. Mariano Zumel fue uno de los grandes artífices de la cirugía en esas épocas. Él estuvo en el hospital de Griñón. Él ahí actuaba y actuaba con su técnica, que era la acción el método español, que fue dado, cuyo nombre fue dado por los franceses. Ya os contaré cómo. Federica Montseny fue la primera ministra, fue ministra de Sanidad, fue ministra con largo caballero. Esta mujer ha dejado muchos recuerdos, ha dejado muchos libros, artículos, de todo. Esta mujer, bueno, os iré contando cosas de ellas. Protestaba del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones por aquello de que se le colaban por aquí, por Madrid, se le colaban los del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones y le estaban buscando enfermedades de carácter transmisible, y la verdad es que no encontraron absolutamente ninguna. Concretamente me estoy refiriendo al tifus exantemático. El tifus exantemático está producida por el piojo humano, está producida por una especie de bacterias que se llama rickettsias, y que bueno, pues en estos sitios de hambre, lógicamente, se da muchísimo este tipo de epidemias. Y la verdad es que no encontraron absolutamente ninguna. Parece ser que en el bando nacional tampoco se encontraba absolutamente ninguna rickettsiosis de este tipo, ¿no? Tenemos también al doctor Juan Moral Torres. Este hombre fue jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatológica del Hospital Gómez Ulla. Sus escritos también sobre el método español me han abierto mucho los ojos, y por eso también os podré contar muchas cosas de este método. Hugh Thomas para mí es la Biblia de todo lo que sucedió en la Guerra Civil Española. Es un hispanista verdaderamente magnífico, es un hispanista que ha escrito muchos libros sobre España y que soy un acérrimo seguidor de él. ¿Cómo comenzó todo esto? Porque Madrid terminó rodeada. Y esto todo comenzó en los días 17 y 18 de julio del año 36. El ejército de África se levantó, y el ejército del general Mola también se levantó en armas. El ejército de Mola en la parte norte de la península, y el de África comandados por el general Franco. Más o menos la situación quedó de esta manera. Prácticamente Sevilla ahí quedó situada, y con una gran acción, sobre todo con Cádiz y con Huelva. Toda esa zona quedó totalmente en manos nacionales. Esta parte rayada que veis aquí, exactamente igual, todo ello quedó en manos nacionales. Toda la parte norte, todas las Vascongadas, Santander, Oviedo menos la capital, todo ello quedó en manos de la República, y toda esta parte en blanco también quedó en manos de la República.
El ejército mejor formado estaba en África. Entonces, lógicamente, había que hacer pasar el estrecho a ese ejército. Lógicamente, era el que iba a dar la victoria a los nacionales. Y Alemania prestó su ayuda y mandó a los Junker 52 para que realizaran este transporte. Fue el primer puente aéreo de la historia y conseguían que en un solo día transportaban 500 hombres desde Melilla hasta Sevilla. Lógicamente necesitaban más y se tuvo que realizar un convoy de mercantes para transportar a la península a otros 3.000 hombres, pero también con todo su equipo. Y entonces aquí tenemos parte de ese convoy, fue el cañonero Dato, que se dice que fue el que se lanzó a luchar contra la Armada Republicana. No, esto no puede ser cierto, porque la Armada Republicana era muy, muy superior a lo que podía suponer el cañonero Dato. El cañonero Dato estaba con problemas de alzamiento dentro de su tripulación, estaba entre Ceuta, estaba entre Málaga, no se atrevía a atracar en un sitio, atracaba en el otro, en fin, no fue absolutamente decisivo, absolutamente para nada. Fueron decisivos los Junker, indudablemente. Aquí tenéis a un Junker 52, que es un anacronismo total, porque está con la insignia nacional y con la Cruz de San Andrés. Aquí la veis. Lógicamente eran pilotos alemanes, lógicamente eran pilotos con las insignias de la Luftwaffe. La verdad es que después sirvió muy mucho en el Ejército del Aire español y por eso lo he querido sacar aquí. Toda la escuadra republicana se retiró a sus puertos, se retiró a Cartagena, se retiró a Málaga y desaparecieron. El Deutschland, uno de los cruceros acorazados de Alemania, se presentó por allí, por las aguas, atracó en Ceuta. Su comandante estuvo comiendo con el general Franco, allí en Ceuta. Y no solamente era este, sino que estaba también el almirante Scheer. El almirante Scheer, pues, era otro exactamente igual, prácticamente un hermano del anterior, y estos dos fueron los que hicieron que se retirasen toda la escuadra republicana a sus puertos y el convoy de Franco pudiera pasar. Bien, cuando ya tenían a todas las unidades preparadas, ya habría unos 8.000 hombres aproximadamente, el coronel Yagüe sale de Sevilla, pues había requisado un montón de camiones, los llenó con sus soldados y además tenía una superioridad aérea que le daban los Saboya y los Junker. El ejército republicano prácticamente no tenía absolutamente ningún avión, con lo cual esa superioridad aérea le daba totalmente el dominio del aire. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era la técnica? Pues cuando llegaban a un pueblo lo bombardeaban y después lo tomaban. Cuando los republicanos se enfrentaban a ellos en campo abierto, la técnica era la técnica de la tenaza. Lo rodeaban por un lado, lo rodeaban por el otro y les dejaban la salida para que pudieran salir corriendo. La diferencia entre unos y otros, entre unos militares y además experimentados, era verdaderamente alucinante, como luego podréis ver. Por otra parte, Varela estaba en la parte sur. Bueno, antes, dentro de la superioridad aérea,
Aquí os presento el Savoia Marchetti, que era uno de los que daba esta superioridad. El general Varela cogió toda esta zona sur, que veréis, desde Sevilla, y unió Córdoba, unió Granada y unió Ronda para crear, lógicamente, un terreno propicio a los nacionales. Esos fueron los primeros días. Y el coronel Yagüe sale de Sevilla, sale con esos camiones y llega hasta Mérida. En Mérida se encuentra ya con el Ejército del Norte y enlaza con el Ejército del Norte. Se habían dejado Badajoz a un lado. Se habían dejado Badajoz y deciden tomarlo y lo hacen. Cuando ya se termina esto, más o menos hacia el 15 de agosto, una vez terminado Badajoz y habiéndose pasado unos cuantos días de descanso, deciden ya girar hacia Madrid, directamente a Madrid. Este giro fue, por una parte, con Tella, directamente por Trujillo, por La Mata y en dirección hacia Talavera de la Reina. Otro par de columnas salen por los montes de Guadalupe y enlazan aquí, justamente. El avance hacia Madrid, más o menos, os lo especifico aquí, más o menos, un poco de una manera un poco más específica. A 6 kilómetros en Mérida se establece el contacto con el Ejército del Norte. El 15 de agosto ya se avanza hacia Madrid y el 2 de septiembre se alcanza Talavera. Se habían hecho 500 kilómetros. Se habían hecho 500 kilómetros en un mes. Esto realmente es inconcebible, es verdaderamente inconcebible, pero claro, era un ejército militar y era un ejército militar entrenado, ¿no? Y en ese momento, cuando llegan a Talavera, es cuando se encuentran con que el Alcázar de Toledo, sitiado, estaba dando las últimas bocanadas. Ya aquello no se podía sostener para nada en absoluto. Aquí tenéis la plaza de Zocodover, es toda esta. Y aquí tenéis el Alcázar de Toledo, del cual habían sido minadas al menos 2 de sus torres. Se habían hecho galerías, se había llegado hasta justamente debajo de ellas y se le habían colocado unas minas, con lo cual prácticamente ya estaba totalmente destrozado. Los últimos momentos del Alcázar, prácticamente de los últimos, no llegaron a ser los últimos, fue con mangueras de gasolina y prendiéndoles fuego. Prácticamente fue ya, o se salvaba, o lógicamente caían ya prácticamente todos heridos o muertos. La decisión de liberar el Alcázar de Toledo es tomada por el general Franco en contra de Kingeland. Kingeland le dice: ¿te das cuenta de que de esta manera a lo mejor no tomamos Madrid, no llegamos a Madrid? La toma de Madrid era esencial porque se pensaba que si se tomaba Madrid, muchas de las ciudades se iban a declarar ya partícipes con el general Franco, con los nacionales. Bien, Yagüe es contrario, Kingeland es contrario, pero lógicamente ya Varela es el que se hace el cargo, porque Varela quería liberar el Alcázar de Toledo y es el que se hace con el mando ya de las tropas que van hacia Madrid. El 26 de septiembre se cortan las comunicaciones entre Toledo y Madrid. Ya a los republicanos solamente les quedaba el sur. Lógicamente se fueron todos los republicanos hacia el sur y prácticamente el Alcázar de Toledo queda liberado. El 28 de septiembre la guarnición formada con su coronel a la cabeza, el coronel Moscardó,
reciben al general Varela y se pronuncia la conocida frase: sin novedad en el Alcázar, mi general. En ese momento el general se desprende de una de sus dos laureadas y se la entrega al coronel Moscardo. El general Varela era un general bilaureado que había sido liberado de la cárcel de Cádiz. En este momento lo que sí que os puedo decir es que se había ganado la propaganda totalmente, porque el asedio del Alcázar de Toledo era conocido por el mundo entero. Se había propagado por toda la prensa y se conocía perfectamente, ¿no? Es decir, que la propaganda fue verdaderamente impresionante, la liberación del Alcázar de Toledo. Pero lógicamente en Madrid se había perdido y ahora veremos las causas. Madrid estuvo sitiada durante 32 meses, entre noviembre del 36 y el 28 de marzo del 39. Y ahí tendremos que empezar a ver las consecuencias de ello. Por otra parte, el Frente Norte corta todas las comunicaciones de Madrid, la corta a la altura del León, aquí cerquita del Escorial, y las corta en el puerto de Somosierra. Madrid queda totalmente aislado, a excepción de la carretera de Valencia. Más o menos os he querido traer aquí unas fotografías del Madrid del No Pasarán, la pancarta, y de la avenida del 151, que era como se llamaba a la Gran Vía. En la Gran Vía estaban cayendo bombas de este calibre y por eso se le llamaba la avenida del 151, se le dio en llamar ese nombre, ¿no? Pero claro, en ese tiempo perdido, que fue un mes para liberar el Alcázar, en ese momento se había creado en Madrid la Junta de Defensa. En la Junta de Defensa había dos grandes personalidades, que fue el general Miaja y el comandante Rojo. El comandante Rojo, que en ese momento ya había sido ascendido a teniente coronel, y que, lógicamente, fueron los que organizaron toda la defensa. Parece ser que hubo otras cosas, y es que el plan de atacar de Varela, de entrar en Madrid de Varela, fue localizado en un carro de combate y de esa manera el general Miaja y el comandante Rojo pudieron hacer una defensa también más eficaz. Una de las cosas que siempre se habían dicho es que dio tiempo a que llegaran las brigadas internacionales. La verdad es que yo pienso que algo pudieron hacer indudablemente, pero Miaja y Rojo fueron los que verdaderamente consiguieron que Madrid pudiera ser defendida de los nacionalistas. Aquí os relato un poco cómo llegan hacia Madrid desde el sur, cómo llegan a Madrid desde el norte, cómo en marzo del 87 ya Madrid totalmente rodeado, menos por la carretera de Valencia, cómo a continuación, después de la batalla de la Alfambra, por parte de los nacionales se llega hasta el Mediterráneo y se corta en dos a los republicanos. Y ya este último, después de la batalla del Ebro, que queda solamente Madrid, que es cuando, lógicamente, ya capitula con el coronel Casado a la cabeza. Quiero hacer un pequeño inciso aquí porque, lógicamente, en toda contienda siempre hay que hablar de la Cruz Roja, ¿no? Y os quiero contar un poco de cómo se creó la Cruz Roja. La Cruz Roja fue obra de Henri Dunant y era un negociante, iba por las diferentes ciudades, no sé lo que vendía, pero lógicamente se encontró metido en la batalla de Sorcelino y se encontró con un campo de heridos que nadie, absolutamente nadie, atendía. Fue algo terrorífico aquello. De su propio dinero consiguió trapos para hacer vendas
de su propio dinero consiguió leche, alimentos, agua para los heridos. Consiguió que muchas mujeres de alrededor le pudieran echar una mano. Y entonces, inmediatamente, cuando llegó a su ciudad, a Ginebra, ahí empezó a manejar todos los hilos posibles para conseguir la creación de esta Cruz Roja. Se firmó en 1864 el primer convenio de Ginebra que dio lugar a la Cruz Roja. Por supuesto, el primer premio Nobel que se concedía, se lo concedieron a él. Y esto fue en el año 1901. Y también os tengo que decir que en España, a través de la Orden de Malta, entró aquí la Cruz Roja. No solamente existe una Cruz Roja, sino que también existe una Media Luna Roja. Es una sociedad verdaderamente magnífica. La evacuación, lógicamente, los emigrantes que había en España, los refugiados, eran verdaderamente tremendo. Eran una oleada, y esa oleada, delante del ejército de Franco, lógicamente iba una oleada de refugiados que agravó a posteriori mucho más el problema de Madrid. Canjes se hicieron también, repatriación de personas también. El de canje, concretamente, la familia de Miaja. La familia de Miaja la habían enviado a Melilla. Pues allí el general Miaja tenía una casita. Y la verdad es que fue hecha prisionera y no sé por quién se le canjeó, pero sí que efectivamente estos familiares fueron canjeados, ¿no? Y también no solamente se dedicaron a la repatriación de personas, sino que muchas veces se han dedicado a las vacunaciones. Para mí ha sido una obra verdaderamente magnífica y que se hizo, y esa obra se hizo aquí en España. La característica es que hubo delegaciones, una solo en Burgos, en la zona nacional, pero había otras dos, una en la zona republicana en Madrid y otra en la zona republicana también en Barcelona. De los hospitales en Madrid, estos os tengo que decir que disponían de 16.000 camas. Y que los había de todo tipo de nueva creación. El museo, en este momento, el provincial, aquí lo tenemos, el provincial es hoy en día el Museo de Arte Reina Sofía, pero en ese momento estaba funcionando, lógicamente. El Hotel Palace, que era un hospital de sangre, que lógicamente tenía quirófanos, lógicamente, no así el Hotel Ritz, que digamos así, que era un hospital de rehabilitación, el Hotel Ritz. También el Hospital de la Cruz Roja, que estaba funcionando y que sigue funcionando ahora en la calle Reina Victoria. Y en el Hospital San Rafael había 5 hospitales. La verdad es que no creo que tuviera tamaño para aquello, pero lo cierto es que cada unidad creaba su propio hospital. Os he sacado esta fotografía porque es muy querida para mí. Y es muy querida para mí porque este trayecto entre la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico está a nuestras espaldas, lo estuve realizando muchísimas veces porque en tercero de Medicina tenía clases aquí en la Facultad de Medicina y en el Hospital Clínico. En cuanto a infecciosos, se decidió que el Hospital del Rey siguiera funcionando como tal, tanto para civiles como para militares. El Hospital Psiquiátrico de Leganés, junto con el de Cienpozuelos, exactamente en la psiquiatría, siguieron funcionando para los dos estamentos, civiles y militares. ¿No? El Colegio de San Fernando
también se hizo un hospital, estaba en la carretera de Colmenar, y Salarich decía que era maravilloso que tenía esta piscina. Claro, lógicamente nos tenemos que remontar a esas épocas, ¿no? Y después, en las escuelas cristianas de Griñón, ahí es donde Zumel estuvo operando con su método español y que, lógicamente, allí con ese método español debió de hacer verdaderas maravillas. Estas adoratrices de Guadalajara se dedicaban a desinsectar a toda la tropa. Allí les llegaba un batallón entero y en menos de 2 horas los soldados por un sitio y la ropa por otra, se les iba rapando, se les iba duchando, enjabonando, primero enjabonando y después duchando, lógicamente, y al final del camino las ropas también habían sido desinfectadas con ácido cianhídrico. Me imagino que lógicamente se habrían aireado y bien, porque el ácido cianhídrico es de lo más tóxico que hay, ¿no? Lo cierto es que al final, en menos de 2 horas, eran capaces de desinfectar a un batallón entero. Después, dentro de los hospitales de campaña, tuvieron 2 en el Ejército del Centro. En Madrid tuvieron 2. Y estos 2 fueron arrebatados al ejército italiano en la batalla de Guadalajara. Se los encontraron con que tenían una tarima de madera y les quitaron la tarima de madera y emplearon lonas embreadas que eran pues, por más ligeras y más fáciles de poner. De ambulancias, Salarich también habla de que algunas fueron regalados por los sindicatos extranjeros y si se encontraban coches abandonados, en algunos casos eran capaces de alargar el chasis para que siguieran funcionando y poderles colocar una camilla. En otros casos, si eran lo suficientemente grandes, pues al lado del conductor se le colocaba la camilla para que funcionaran como ambulancias. Una de las cosas curiosas son los autobuses Leyland de Madrid. En los autobuses Leyland de Madrid se les quitó el piso de arriba, se les cerró el piso de arriba, se les dejó solamente el piso inferior y ahí se les colocó a un lado camillas y al otro bancos. Fueron verdaderamente útiles en la batalla de Guadalajara. Ahí debió de haber una cantidad de heridos grandes que necesitaban salir a diferentes hospitales, había que traerlos a Madrid y lógicamente fueron de verdadera utilidad. Las ambulancias de la Cruz Roja, digamos que eran lo mejorcito que había y que se procuraba cuidarlas. Y se refieren también aquí en este campo a los equipos de transfusión, también por Salarich. Y desde luego es que fueron las primeras épocas en que se realizaban este tipo de transfusiones. Y Salarich decía, es que eran pequeñas camionetas que llevaban refrigeración para mantener esa sangre refrigerada. Bien, ya lógicamente estamos viendo que Madrid va a necesitar, las necesidades van a ser verdaderamente tremendas y el jefe de sanidad de la primera región empieza a contar todas sus cuentas. La primera que le sucedió es que el Hospital del Niño Jesús se queda sin leche. Esto, lógicamente, van a verle, es el jefe de sanidad de la primera, el jefe de sanidad del ejército del centro y efectivamente se lo resuelve. Se va a ver al Estado Mayor y el Estado Mayor pues le concede un montón
de latas, dice que ya no lo recuerda, un montón de latas de leche condensada. Por otra parte, a los pocos días recibe la visita de unos delegados de los laboratorios Ibis y Llorentes, llorándole porque no tenían pienso para sus caballos. Y por supuesto estos caballos eran verdaderamente imprescindibles. Eran con los que se obtenían los sueros antidiftericos, antitetánicos y antigangrenosos. Es decir, que había que mantenerlos con vida y él consigue que del Ejército Central les dé el suficiente pienso para que estos caballos sigan viviendo. También se lamenta muy mucho de la desaparición de las escuelas del río Ortega y Etello, ambas creadas por Cajal y que han sido los mejores discípulos de Cajal junto con algún otro, como ya os pude comentar en anteriores charlas. Bien, estas escuelas, lógicamente, los médicos se marchan al frente y se marchan al frente de un lado con los republicanos, con los nacionales, pero lo cierto es que desaparecieron. La industria del caucho, pues Salarich estaba feliz y contento de que todas ellas se habían dedicado a producir preservativos para las unidades. Los tubos de rayos X los consiguió regenerar, no obtenían tubos de rayos X nuevos y entonces había que regenerarlos. Y la técnica era calentarlos hasta una temperatura que no dice cuál era y que haciéndoles el vacío conseguía que volvieran a funcionar. Los grupos electrógenos, como pensáis, pues era lo más fácil. Era un motorcito eléctrico, era los motores de los coches que habían sido abandonados y no servían nada más que para esto. Y la fabricación de material quirúrgico, que en algunos casos de fabricación de cuchillo, de tenedor, de fábricas que se dedicaban a estos utensilios, pues se los pudieron hacer. No consiguieron un material de corte, eso sí, eso os lo puedo decir, ¿no? Y por fin vamos al método español, que fue el que imperó tanto en un bando como en otro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento no había ni antibióticos ni sulfamidas. Y haciendo una historia de ellos, os tengo que decir que el método español se llama español por desprecio de los médicos franceses. Y la verdad es que tenían razón, porque claro, normalmente los heridos que ellos recibían eran los últimos que ya lógicamente se estaban curando y se estaban curando en Barcelona, en toda su región, y lógicamente llegaron en muy malas condiciones. Y entonces aquel método español fue llamado así por eso, por la mala calidad que tenía. Pero bueno, es muy antiguo, 1872, Olier, oclusión inamovible, es decir, que hacían una oclusión con una serie de células que ni me acuerdo en estos momentos, pero bueno, lo cierto es que había sido ya usado en la guerra de Crimea, en la guerra franco-prusiana y que incluso se usó para tratar a osteomielitis. La osteomielitis os diré que es la infección del hueso. Entonces se llegaba hasta el hueso, se limpiaba exactamente igual que se hacía, luego lo describiré un poco más despacio, y después se cerraba herméticamente con escayola o con cualquier otro tipo de férula. Los españoles, sin embargo, fueron los que más han sabido de este tema, porque lo usaron y lo usaron de una manera totalmente profusa en la campaña de África. Lo conocían, lo practicaban y sabían hacerlo como nadie.
no solamente en eso, en la vida civil también, en las heridas por asta de toro. El problema era que, claro, lógicamente, pues cerrabas una herida prácticamente abierta, pero que estaba cerrada luego por gasas y por escayola, y lógicamente los exudados finalmente se corrompían y producían un mal olor. Pero esto no era indicativo absolutamente de nada. Es decir, si solamente había mal olor, se dejaba cerrado y punto. El grave problema es que apretasen los vendajes. Si apretaban los vendajes, entonces cuando se pensaba que ahí podría haber algún proceso gangrenoso y que lógicamente estuviera dilatando y apretando, lógicamente. El gravísimo problema, los que prácticamente eran insalvables, eran los que se quedaban en zonas batidas durante un largo tiempo. Ahí la cosa era verdaderamente grave y cuando llegaban eran difícilmente de sacar adelante y la gangrena se podía presentar perfectamente. Este es Trueta. Trueta fue el que dio a conocer el método español en toda Europa y de esa manera se empleó en toda la Segunda Guerra Mundial. Empezaban a tener sus familias, ellos empezaban a tener antibióticos, pero el método español siguió empleándose en todos los frentes de batalla. Trueta llegó a Oxford, Trueta allí explicó su método y vieron que efectivamente era realmente eficaz. Trueta fue con el general Montgomery, con el mariscal Montgomery, fue a África y aplicando y enseñando este método. ¿En qué consiste? Consiste en una limpieza quirúrgica de la herida, pero esa limpieza quirúrgica tiene una característica y es que prácticamente hay que extraer la herida entera, es decir, a 1, 2, 3 milímetros del borde de la herida se realiza una nueva incisión para de una manera total y absolutamente aséptica poder extraerla como si fuera un tumor. Entonces se pone las vendas vaselinadas, se coloca el yeso y de esta manera se deja evolucionar. Trueta dice que de 605 fracturas de guerra, en el año 38 no tuvo ninguna mortalidad ni ninguna amputación. Por lo tanto, tenemos que suponer que no tuvo la más mínima infección de ningún tipo. Salarich, por otra parte, dice que en Madrid lograron recuperar un 86,5% de las bajas. Imaginaros lo que se pasó en Madrid. Esto es el metro. En ese momento el metro era mucho más pequeño, tenía mucho menos recorrido que lo que tiene ahora. Pero imaginaros qué espanto de los bombardeos, cómo se refugiaba la gente en estas estaciones de metro, en donde lógicamente no había ni alcantarillado, ni había ninguna sanidad de ningún tipo. Lógicamente el gobierno republicano tuvo que, durante las noches, tuvo que levantar a toda esta gente y mandarla a su casa por el temor que tenía a las epidemias. Había un búnker, el del general Miaja, que tenemos aquí, que está en el Parque del Capricho y que lógicamente yo pienso que tendríamos que ir a ver no solamente este búnker, sino también el Parque del Capricho, que es una verdadera maravilla. Por supuesto, esto que os estoy contando es para llegaros a que hubo enfermedades verdaderamente tremendas. El edema de hambre yo no he visto ninguno, pero debe ser verdaderamente terrorífico. El edema de hambre, vamos a ver,
La sangre, el plasma tiene proteínas. Si esas proteínas empiezan a disminuir, lógicamente la presión osmótica disminuye, con lo cual el agua puede salir perfectamente al exterior y provocar ese agua, esa edema debajo de la piel, ¿no? He explicado de esta manera para que me entendáis. Después podemos hablar todo esto. La pellagra fue la falta del ácido nicotínico o nicotinamida, y que ahora veremos un poco más despacio. Por supuesto, avitaminosis, parestesias, pies recalentados, hubo absolutamente de todo. Y ahora veremos cómo se intentó combatir este tipo de enfermedades y este tipo de carencias. El paludismo fue originado fundamentalmente en Titurcia. Me estoy refiriendo a toda la zona de Madrid, nada más. En la batalla del Jarama, una de las cosas que se hizo fue inundar. Y entonces, claro, lógicamente ahí el mosquito encontró su sitio para reproducirse miles de veces. El anófeles fue el verdadero vector que subió hasta el norte de Madrid, pero que el origen parece ser que fue ahí en Titurcia. Aquí tenemos una pelagra típica 100%, con su collar de casal, con su dermatitis. Y, por supuesto, cursaba también con diarreas y con demencias, las 3 Ds. ¿Qué se hizo? Parece ser que es fácil preparar el ácido nicotínico a base de la oxidación con ácido nítrico. Eso Luis a lo mejor nos puede explicarlo algo, yo ya no puedo decir nada más de este tema, ¿no? La vitamina B se encuentra en la levadura de cerveza. Se encuentra en la levadura de cerveza y efectivamente la fábrica del Águila de aquí de Madrid se puso en marcha para obtener esa levadura. Escorbuto, por supuesto, no hubo absolutamente ninguno. La carretera de Valencia estaba abierta, allí estaban sus naranjales y se traía a Madrid no solamente naranjas, sino que se traían frutas, verduras y se traía pues, sobre todo el concentrado de zumo de naranja, lo cual el déficit de vitamina C no se vio absolutamente ninguno. Concretamente, el gobierno republicano sí conseguía el aceite de hígado de bacalao de Noruega y de Dinamarca. Lógicamente se traía de allí ese aceite de hígado de bacalao, ¿no? Y lo que yo no llego a entender, porque el aceite de hígado de bacalao creo que sabía fatal, sabía muy, muy mal estos bocadillos, ¿no? De aceite de hígado de bacalao y de levadura de cerveza. Pero lo cierto es que si se lo comían, pues una de dos, o tenían un hambre verdaderamente canina, o los pobrecillos o lo aguantaban si era posible, ¿no? Os traigo aquí una vista de lo que es la fábrica de cervezas El Águila, que está en Arganzuela, la prolongación de la calle Ferrocarril. Esta es la que se puso en marcha. Con gran contento, lógicamente, para las unidades que tenían cerveza, pero lógicamente para subsanar la falta de vitamina D. Vamos a ver, entre agosto del 37 y febrero del 39 se consiguió 1060 calorías. Tenéis que tener en cuenta que una dieta hipocalórica verdaderamente severa es de 1000 calorías. Es decir, que ya prácticamente en este periodo, lógicamente, la media era de una dieta verdaderamente severa.
Y eso para unos, para otros seguramente les llegaría menos cantidad, eso está claro. Pero es que hay épocas, como en febrero del 39, que eran 852 kilocalorías. Imaginaros lo que era esto. Pero ya en diciembre del 38 solamente se alcanzaron las 770 calorías. Lógicamente el edema de hambre, sobre todo en algunos a los que les llegase poca comida, desde luego se les tenía que producir. Las hipovitaminosis, lógicamente, todas ellas estaban ahí. Hubo muchos médicos en Madrid. Entre ellos Estelles Salarís, que es el que más os he estado hablando en esta charla, y que fue el jefe de sanidad, como ya os he dicho, del Ejército del Centro. El profesor Marañón, también en cuanto que se le mandó al extranjero, se pasó a los nacionales. El profesor Jiménez Díaz se le veía por Madrid con su mono blanco. Lo del mono blanco debía de ser, bueno, el mono debía de ser una moda que en ese momento estaba en marcha. Grande Cobian, que es del que he sacado montones de datos de alimentación y de hipovitaminosis y cosas por el estilo. De Gómez-Ulla os puedo comentar que una vez el general Mieja por la noche llama a Estelles Salarich y le dice: vente para acá. Efectivamente, Estelles va a ver a general Mieja y le dice que han cogido a Gómez-Ulla, que se quería pasar, ¿no? Y claro, inmediatamente Estelles le tranquilizó: no pasa absolutamente nada, es un gran médico, es un maravilloso médico, pero tenemos muchos otros cirujanos que nos van a seguir siendo verdaderamente útiles, ¿no? Gómez-Ulla fue juzgado tanto por los republicanos como por los nacionales. Por supuesto se le reconoció y se le reconoció toda su valor. De Estelles os diré que sí, fue juzgado al final de la guerra y que al final consiguió entrar en el Servicio Nacional de Salud, ya con el general Franco. Por último, quiero leeros una frase de Hugh Thomas. Los médicos de ambos bandos tuvieron dificultades para evitar incluso que fusilaran a los heridos en sus caminos. Y con esto pues ha sido todo.